Conceptualización de creatividad. La creatividad es una capacidad única del ser humano y probablemente una de las más importantes que nos diferencia de los demás seres vivos. Algunas fuentes la definen como un proceso que involucra el conocimiento y la experiencia, las percepciones e intuiciones, los datos particulares y la información sobre problemas para generar ideas, soluciones y decisiones. También es una capacidad para crear, desarrollar nuevas ideas y conceptos, generar hipótesis y conclusiones sobre temas, problemas y situaciones de manera original, haciendo referencia a que para crear se debe tener una mente abierta y activa. La creatividad permite tomar un papel dinámico en las decisiones de la vida, en el terreno personal, familiar, profesional y laboral. Algunas ideas de mentes brillantes hacia la creatividad son: Erich Fromm establece que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de lo que es certero. Peter Drucker indica que la creatividad es el resultado de un duro y sistemático trabajo. Frank Capra menciona que una corazonada es la creatividad tratando de decirnos algo. Albert Einstein dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Si se buscan resultados diferentes no se debe hacer siempre lo mismo, y al principio la idea debe parecer absurda, si no, no tiene ninguna esperanza. Algunas ideas de mentes creativas expresan que Carl Jung indica que la creación de algo nuevo no se logra con el intelecto, sino por el instinto lúdico que actúa desde una necesidad interior. La mente creativa juega con los objetos que ama. Pablo Picasso dice que todos los niños nacen creativos y la cuestión es preguntarse si lo seguirán siendo al llegar a adultos, y sugiere revisar el sistema educativo. Steve Jobs menciona que uno debe encontrar lo que ama y estar convencido que eso es lo que más ayuda y lo que más se disfruta hacer. El proceso creativo. El proceso creativo consta de 5 fases que son: preparación, incubación, inmersión, inspiración o iluminación y finalmente validación. Fase 1. Preparación. En esta fase se enfoca la mente sobre un problema, se obtiene información y se exploran sus dimensiones. Consiste en buscar información relacionada con el problema y es una fase activa del pensamiento. Fase 2. Incubación. En esta fase se trabaja en gran medida con el inconsciente, que representa el depósito de conocimientos y saberes que involucran información que no llega al consciente rápidamente. Fase 3. Inmersión. Esta fase representa la posibilidad de dar cauce al pensamiento en un ambiente tranquilo, donde sea posible que las ideas fluyan sin que haya agentes externos que las limiten o frenen. Se trata de soñar despiertos. La fase 4. Inspiración o iluminación. El proceso interior genera la idea creativa que salta al consciente, se dirige a la parte consciente del pensamiento. Las fases previas son el antecedente para que la luz llegue a nuestro pensamiento y encontremos esa chispa creativa que atenderá a la solución del problema. Fase 5. Validación. La idea o solución se pone a prueba, se lleva a la operación, se coloca en el terreno de la realidad y de la aplicación. El proceso creativo termina con la puesta en marcha de la solución y la medición de los resultados al respecto. Bloqueos que limitan la creatividad. Los existen de diferente tipo. Primordialmente tomaremos el aspecto emocional. Estos bloqueos provienen del yo interno. La idea o la explicación se encuentra en el inconsciente, donde resaltan miedos e inseguridades. Se generan en la infancia y se convierten en fantasmas. Por ejemplo, vergüenza a equivocarse, no querer hacer el ridículo, ser desconfiado, mostrar poca tolerancia a la crítica, no observar, no escuchar. En el factor perceptivo, en este aspecto influye la percepción del mundo, que pueda bloquear la creatividad, ya que el pensamiento genera hipótesis iniciales que se convierten en obstáculos para crear. Ejemplo, pensar que algo no es lógico, tener demasiada racionalidad, pensar en ser práctico, pensar que no se tiene ni idea del tema, pensar que no se tiene creatividad, mostrar poca capacidad autocrítica, pensar que juguetear es de niños, no escuchar. En el entorno ambiental, hace referencia a las limitaciones que provienen del contexto y se relacionan con las personas cercanas. Se trata de obstáculos para la creatividad originados en la familia, amigos, compañeros de trabajo y autoridades. Por ejemplo, pensar que es la única respuesta, pensar en la respuesta que todos esperan,
considerar que no es posible llevarlo a cabo, pensar en respuestas rápidas, pensar que siempre hay que seguir las reglas del juego, pensar que no hay equipo para la creatividad o simplemente falta de motivación. En el aspecto cultural, son limitaciones que provienen del entorno externo como reflejo de los hábitos, usos, costumbres, normas y comportamientos de un territorio, región o país. Aquí es importante cuestionarnos, ¿qué tan creativos somos los mexicanos? ¿En México se promueve la creatividad? Aplicación de la creatividad en las empresas. La creatividad es un factor clave en muchas situaciones que pueden encontrarse en una empresa. Se trata de un elemento fundamental que debe estar presente en todo equipo de trabajo. La gestión del talento en las empresas es tan importante como el control de procesos, la distribución de tareas o las reuniones. Algunas técnicas pueden ayudarnos a aumentar la creatividad en el entorno laboral y por consiguiente traducirse en una mejora de productividad, que es el objetivo primordial de la mayoría de empresas en México y el mundo entero. Algunos ejemplos de creatividad nacional y mundial. Primeramente, los mexicanos creativos: Alfonso Cuarón, director de cine; Carlos Santana, guitarrista; Daniela Lipman, pianista; Diego Luna, actor y director de cine; Salma Hayek, actriz y empresaria; Roberto Gómez Bolaños, comediante. Creativos internacionales: Martin Lotti, vicepresidente del diseño para Nike; Aaron Swartz, desarrollador y activista de Internet; Ali Brosh, caricaturista; Ian Callum, diseñador de coches en Jaguar; James Somerville, vicepresidente de diseño global de Coca-Cola. Reflexión sobre bloqueos de la creatividad. En base al trabajo realizado, cabe mencionar que los bloqueos, independientemente del tipo que sean, emocionales, perceptivos, ambientales o culturales, estos limitan el desarrollo y generación de la creatividad en los individuos, frenando la capacidad de innovar y desarrollar mejoras en nuevos productos o en los ya existentes, con la finalidad de dar solución a los problemas de la población y de las empresas, que requieren que la innovación sea constante para el desarrollo diario de nuevas ideas que mantengan a la empresa a la vanguardia y actualizada. La apertura o inexistencia de los bloqueos depende de cada persona, es decir, uno es el único responsable de desarrollar su creatividad en la medida que cada uno lo considere adecuado. Y finalmente se enlistan las fuentes consultadas. Primordialmente tomamos la de la UNADEM, o Universidad Abierta y a Distancia de México, La creatividad del ser humano, despertando el pensamiento creativo para resolver el problema, y algunas otras que se tomaron o se buscaron en internet.